Había una vez un joven que no estaba a gusto en la ciudad en la que vivía, veía que la gente a su alrededor era nociva, que todo el mundo era malo, que todo el mundo robaba, que todo el mundo cometía crímenes, que hablaban mal, que en general todo el mundo era malo, ¿no? Él no estaba a gusto donde estaba, veía que la ciudad era sucia, etcétera, ¿no? No se encontraba a gusto y quiso huir de ahí para buscar una vida mejor. Entonces emprendió un camino por el desierto para poder llegar a otra ciudad y cuando llegó a las puertas, a la entrada de la nueva ciudad, vio que había un mendigo, anciano, a la entrada de la ciudad. Y él quiso informarse o quiso preguntarle por si este hombre le podía ayudar de alguna manera a ver cómo era la gente de esta ciudad, cómo era esta ciudad. Entonces le preguntó y el anciano lo que le respondió fue, ¿cómo era la gente de la ciudad en la que venías? Y el joven le dijo, bueno, pues la gente robaban, todos hablaban mal, todos mentían, la ciudad era muy sucia, en general era una ciudad horrible y las personas que vivían allí eran horribles. ¿Qué le dijo el anciano? Pues bienvenido a la ciudad, aquí encontrarás lo mismo que tenías en el lugar del que venías. Sin embargo, al cabo de un rato, volvió a pasar otro viajero y al encontrarse con este anciano le hizo la misma pregunta. Perdone, señor, ¿qué me voy a encontrar en esta ciudad? ¿Cómo es la gente de esta ciudad? Y el anciano le repitió la misma pregunta que al joven anterior. ¿Cómo es la ciudad de la que venías? ¿Cómo eran esas personas? Le dice, bueno, había personas buenas, había personas agradables y otras que no lo eran tanto. Había personas malas, personas que robaban. En general era una ciudad que, bueno, se podía estar, pero no era complicado que pudiese ser feliz ahí. Y el anciano le respondió exactamente lo mismo que al joven del primer ejemplo. Bienvenido a la ciudad, aquí encontrarás lo mismo que la ciudad de la que viniste. Y por último, como te podrás imaginar, llegaba otro viajero a la que el anciano le preguntó, tras el viajero preguntarle qué se encontraría en la ciudad, qué había o cómo era la ciudad en la que tú vienes. Y él le dijo, pues la verdad es que todo el mundo, por lo general, las personas eran muy agradables, eran increíbles, todo el mundo te ayudaba, la ciudad era una ciudad muy limpia, todos colaboraban, si alguien veía que necesitabas el más mínimo favor, hacían lo posible por ayudarte. En general la gente era maravillosa. Y el anciano le respondió, bienvenido, aquí encontrarás lo mismo que tenías en la ciudad de la que venías. Es una parábola muy simple, todos podemos entender lo que queremos decir con esta frase, pero en nuestra vida muchas veces no nos damos cuenta y ocurren estas mismas situaciones. En esto funciona un poco la ley del espejo, que era la que ya mencionamos en algunos episodios y que es ley fundamental para poder diseñar nuestra propia realidad. Te recomendamos, si quieres saber un poquito de ello, que visites ese episodio. Y hoy en concreto nos vamos a centrar en las relaciones espejos, lo que el otro revela de nosotros. Vamos a darnos cuenta por qué ocurren este tipo de cosas y cómo poder mejorarlo en nuestro día a día. Así que vamos con ello. Bien, como creo que mejor se puede entender este tipo de cosas es a través de los ejemplos, como siempre, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo nos afectan estos vínculos o estas relaciones espejo, ¿vale? Siempre vamos a darnos cuenta y ya parecería como el resumen final del episodio, pero prefiero decirlo ahora para que vayamos comprendiendo todo, que al final es todo lo que nos disgusta de los otros está revelando algo nuestro. ¿Vale? En eso funciona la ley del espejo y siempre vamos a ver que cualquier vínculo que tengamos, sea con quien sea, si algo no nos gusta, si algo nos hace sentir mal, si algo está desvelando algo de nuestro interior. Y es ahí donde tenemos que trabajarlo, ¿vale? Entonces vamos, por ejemplo, con valga la redundancia, un ejemplo muy sencillo, que es el del camarero. Nosotros vamos a tomar un café y nos encontramos con un camarero que nos atiende, a nuestro parecer, pues con muy malos modales, de mala gana, no nos atiende a tiempo, nos responde de mala manera, con grosería, no nos da los buenos días, no nos trae lo que nosotros le hemos pedido, etc, etc, etc. Es un ejemplo muy común porque nos lo hemos encontrado muchísimas veces. Bien, ¿cómo podemos abordar o tratar esta situación? Hay diferentes casos, todos pueden ser válidos, pero lo que quiero que especialmente aprendamos en el vídeo de hoy es a cómo elegir siempre la mejor decisión, sobre todo esa decisión que sea la que menos paz nos robe, la que mayor paz nos aporte y la que mejor nos haga sentirnos con nosotros mismos, ¿vale? Entonces, diferentes casos de abordar el tema del camarero. Pues uno puede ser poniendo una hoja de reclamaciones, otro puede ser intentar hablar con el encargado, con el jefe del bar para hablar mal de este camarero, otro puede ser levantarnos y irnos sin pagar, otro puede ser directamente hablar con el camarero y decirle, oye, me estás tratando fatal y hablarle despectivamente. Y hay otro ejemplo, otro caso, que por desgracia no es lo que suele hacer la mayoría, pero que es el que mejor resultado nos podría dar. ¿Y si en lugar de criticar al camarero, de juzgarle sin saber por qué está actuando de esa manera, cambiamos la mirada y
podemos tomar diferentes decisiones. Una, nos vamos, pero damos una segunda oportunidad y volvemos otro día a ver cómo actúa en ese caso el camarero. Si vemos que sigue actuando de la misma forma, pues estamos viendo que no da un buen servicio y por lo general, y por desgracia es algo que puede ocurrir, ese negocio perderá un cliente que incluso puede ser un cliente habitual. Pero en otros casos, si vamos un poquito más allá, de manera suave, de manera sutil, pero de forma agradable e incluso cariñosa, podemos hablar con ese camarero o camarera y decir, perdona, ¿te encuentras bien? Es que veo, y no es por juzgarte, porque entiendo que todos podemos tener un día malo, yo también los tengo, y es que me estoy dando cuenta de que, pues, que estás tardando mucho en atendernos, de que no nos has dado ni los buenos días, que no has traído lo que te hemos pedido, etcétera, ¿no? ¿Te ocurre algo? ¿Ha pasado algo? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar de alguna manera? Por lo general, a lo mejor esta persona, como no nos conoce, incluso si tiene un mal día, no nos da explicaciones de lo que le ocurre, pero simplemente por el hecho de habernos mostrado con interés, de no habernos quejado a su jefe, de no haberle causado problemas, de no haber puesto hoja de reclamaciones, de haber sido comprensivos, de haber empatizado de alguna manera, la mayor parte de los casos nos daremos cuenta de que sí que había ocurrido algo, puede ser muchas cosas, que haya perdido un familiar, que haya fallecido su mascota, que no haya podido dormir porque acabe de ser padre y su bebé no pare de llorar por la noche, pueden ser muchísimos casos, y que él tenga un mal día y no haya sabido cómo gestionarlo, como nos puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Entonces, si hacemos eso, no solamente le estaremos dando la vuelta a la tortilla, nos estaremos sintiendo bien porque estamos haciendo una buena labor de cara a alguien, ¿no? Estaremos poniendo el ejemplo a los que vienen con nosotros a desayunar, incluso a esa persona y si hay personas alrededor también. Y además, lo más seguro es que estemos ganando un nuevo sitio donde nos van a atender de maravilla. ¿Por qué? Porque estas personas están acostumbradas a que mucha gente, por desgracia, no tenga modales y las denigren. Las hablen mal, las exijan más de lo que deben y simplemente por el hecho de ser camareros les hagan sentir de menos. Si nosotros actuamos de otra manera, vamos a conseguir que esta persona y seguramente sus compañeros y el propio jefe, si se encuentra allí, nos atiendan muchísimo mejor, nos sirvan muchísimo mejor y ganemos un sitio donde nos traten como si estuviéramos en casa. Simplemente con cambiar la mirada, como decía Proust, ver la vieja tierra con nuevos ojos, cambiaremos muchísimo nuestra perspectiva. En la relación de pareja, cuando hay cosas que nos disgustan del otro y cómo elegir cambiarlas. De esto hemos hablado muchísimo en los episodios, pero qué diferente es que en lugar de, cuando hay algo de la otra persona que no nos gusta o que nos irrita, en lugar de atacarle, en lugar de reprocharle, en lugar de solo centrarnos en decirle lo malo, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no guardamos silencio? Y en lugar de eso, nos enfocamos en decir aquellas cosas que nos gustan de esa persona. Incluso cuando, en vez de hacer esas cosas que nos irritan, hay algún día en que en lugar de hacer eso lo hace bien, ¿por qué no reforzamos eso que hace bien? Eso se llama el efecto Pigmalión, lo vamos a comentar ahora un poquito más adelante, pero vamos a ver cómo poder trabajarlo para cambiar no solo la relación de pareja, sino todas las relaciones que tenemos en nuestro día a día. En el aspecto laboral, cuando tenemos compañeros de trabajo y vemos que están involucrados continuamente en el chisme, en la crítica, en el hablar mal de otros compañeros a sus espaldas, en el tener comentarios tóxicos, nocivos, que no aportan nada bueno y que lo usan para gastar su tiempo en ello, ¿cómo gestionarlo? Pues si nosotros están levantando de alguna forma, a mí me pasa mucho esto, ¿vale? Esto lo reconozco, yo me sincero, yo no soporto este tipo el chisme, la crítica, el hablar mal de otras personas, ver en esos círculos, lo he vivido durante muchos años de mi vida y es algo de lo que más repudio. Entonces me genera malestar enseguida estoy tenso con esto, pero estoy aprendiendo a gestionarlo. ¿Cómo? Pues primero entendiendo que cada persona actúa desde su grado de conciencia. Hay mucha gente que lo hace porque se ha acostumbrado a hacerlo y forma parte de sí. O sea, esas personas no son conscientes otras veces sí, lo hacen adrede, pero hay muchas que simplemente lo que están reflejando es el malestar que tienen consigo mismas. Entonces, para no sacar a la luz, que lo están haciendo precisamente, pero ellas piensan que no, sus propios complejos lo hacen atacando a otro. Es decir, un hombre o una mujer que se sienten inseguros con su aspecto físico, en lugar de ponerse a trabajarlo, como no están a gusto con ellos mismos, lo primero que hacen es que cuando ven a alguien que se cuida y que se nutre, empiezan a criticar. Pues a un hombre que sí se pincha y una mujer que sí se ha operado, y cuando son cosas que no aportan nada, estás hablando de otra persona a sus espaldas, no genera nada bueno, y en realidad lo único que te estás perjudicando eres tú, porque te estás autoinfluyendo de manera negativa y revolcándote más en tus propias mierdas, perdón por la expresión, ¿no? Entonces, cuando nos vemos en estas situaciones en las cuales nosotros no queremos participar de ello, pero vemos que no podemos escaparnos porque es la hora de descanso del trabajo, hay una sala y van a ser compañeros con los que vamos a estar día a día y es inevitable, al menos por el momento, no participar de ello. Hay una cosa muy bonita que viene de Sócrates, se llama los 3 filtros de Sócrates, ¿no? Que consiste en detectar, pues, si esto que me vas a contar no es verdadero o no sabes si es verdadero, si no es algo bueno y si no es algo que me vaya a aportar,
no quiero escucharlo. Con lo cual, es tan fácil como decir, oye, perdona, mira, yo no conozco a esta persona, no quiero hablar de ella. Si te sientes incómoda así, te puedes levantar, puedes ir al servicio, puedes volver, incluso puedes apartarte. Si ves que te hace mucho daño, no pases tiempo con estas personas, por mucho que te traten como bicho raro. Mejor estar solo y a gusto que con personas que te hacen mal y te hacen sentir mal. Hijos. Os voy a poner un ejemplo que comentaba un mentor, al que tengo mucho cariño, que él mencionaba mucho de el típico padre que a su hijo le decía un comentario porque se caía siempre en el mismo tramo, o siempre que jugaba un partido de fútbol se caía. Y el niño asumió que era torpe porque el padre le decía que era torpe. Una vez le dijo que era torpe porque se había caído jugando. Entonces el niño, desde que el padre le dijo eso, todos los días que había partido se caía. Entonces este mentor era amigo del padre de este niño, le comentó, oye, mira, habla con tu hijo, intentar arreglar esto porque ya verás cómo el niño no deja de hacer esto. El padre le dijo al niño que no era torpe, que era una persona muy capaz, y a partir de ahí, a los siguientes partidos de fútbol, el niño dejó de caerse. Esto refleja mucho lo que vamos a hablar ahora del efecto Pigmalión, para terminar este episodio, pero queremos que quede claro que la mirada con la que vemos las cosas es la realidad que vamos a crear. Si nosotros somos capaces de darle la vuelta y en lugar de dejarnos absorber por los malos comportamientos de las demás, las malas actitudes, los malos comentarios, le damos la vuelta y no solo no permitimos que nos afecten con ese chubasquero emocional, sino que además aportamos, yendo más allá de manera positiva a los demás, pues no solamente no nos vamos a perjudicar, sino que vamos a mejorar esos espacios en los cuales de alguna forma en nuestro día a día nos vemos obligados a estar y no queremos que nos perjudique. Vamos a mejorar nuestra realidad, como veíamos con la ley del espejo, todo va de la mano. Bien, como veíamos antes, vamos a hablar de este efecto Pigmalión, ¿vale? Vamos a ver diferentes claves, diferentes herramientas que podemos implementar para empezar a cambiar la dinámica en nuestras relaciones y que el espejo que vemos reflejado sea un reflejo mucho más bonito, mucho más agradable, ¿vale? ¿En qué consiste el efecto Pigmalión? Bueno, el efecto Pigmalión, hay un estudio que hicieron en una universidad famosa, no sé ahora mismo qué universidad, seguramente sea la de Massachusetts, que la que más estudios suele ser conocido, pero bueno, lo importante es los resultados que se tuvieron en ese estudio. Y era que a unos profesores les dijeron que una serie de los alumnos que iban a tratar ese año eran los alumnos que más prometían, las que más altas capacidades tenían. En realidad esto no era cierto, eran los alumnos que peores capacidades o peores resultados habían tenido. Pero ¿qué ocurrió a final del año? Que esos alumnos fueron los que mejores resultados académicos tuvieron. ¿Por qué? Porque sus profesores pensaban que eran los que más capacidades tenían. Entonces les estuvieron reforzando esto durante todo el año. Si esto lo trasladamos a nuestros ejemplos de nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues que nosotros lo que reforzamos de las otras personas con las que cohabitamos es lo que vamos a ver reflejado en ellas. Si nosotros a una persona continuamente le estamos diciendo que es muy desagradable, esa persona se va a esforzar más en ser desagradable. Si a una persona le estamos reforzando continuamente y agradeciendo pues algo bueno, algo bonito, una labor que haga que sea muy agradable a nosotros y que nos aporte mucho, esa persona se va a sentir súper bien y va a hacer, incluso con más ganas, va a seguir retroalimentando esa actitud positiva hacia nosotros porque está viendo ese feedback a través nuestra. Entonces, teniendo en cuenta que si reforzamos lo positivo, hay muchísimas más posibilidades de que atraigamos lo positivo y al revés igual, vamos a ver cómo poder cambiarlo en diferentes ejemplos. ¿Cómo podemos empezar a trabajarlo? Cambiando la mirada. Lo que decíamos del camarero, podemos tomarlo de diferentes maneras, pero si optamos por la opción que más beneficio, mejor resultado, aunque tal vez más incómodo no sea, porque lo fácil es no gestiono mis emociones, me apetece aquí soltar la ira que tengo porque he tenido un muy mal día y lo voy a pagar con este camarero porque me la ha puesto a huevo, con perdón. Pues no vamos a estar obteniendo resultados positivos, vamos a hacerlo fácil, pero lo fácil, por lo general, no es lo que nos suele llevar a tener beneficios duraderos en el largo plazo, ¿vale? Entonces, cambiar esa mirada que tenemos ante las cosas que nos suceden con el resto de las personas. Estar presentes. Mireia se harta, por activa y por pasiva, de repetir esto en cada vídeo que hace. Estar presentes en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, no estar hablando con el otro y estar con el móvil. Porque ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros acostumbramos a estar con una persona y estar todo el rato con el móvil, nos vamos a dar cuenta de que cuando nosotros queremos hablar o desahogarnos o comunicar algo que nos importa al otro y esa persona está con el teléfono, nos va a irritar muchísimo más de la cuenta. ¿Por qué? Porque en realidad nos está reflejando una actitud nuestra que detestamos. Con lo cual, antes de, como vamos a ver en el último punto, antes de pedir al otro que deje de hacer algo, empezar a dar nosotros, empezar a cambiar nosotros. Empezar a hacer nosotros lo que quisiéramos que los otros hicieran con nosotros, como ya hemos mencionado otra vez en la regla de oro, ¿no? Y luego,
Esto suele pasar mucho en la relación de pareja, pero puede pasar en todos los campos. Cambiar el diálogo, los gestos y el tono de voz. Los ejemplos que hemos venido poniendo en el último tiempo. Si tenemos algo de nuestra pareja que nos irrita, o de un amigo, de una amiga igualmente, que nos irrita, una actitud que no nos gusta y queremos cambiarla, pero la manera en la que hemos enfrentado estas situaciones en los últimos tiempos vemos que no da resultado porque a lo mejor se lo hemos dicho 30 veces, si estamos hablando de una persona que merece la pena en nuestra vida y que simplemente es una actitud que no nos gusta, pero por lo general queremos tenerla en nuestra vida, ¿merecerá la pena tal vez que si de 30 veces, 30 no hemos obtenido resultado, cambiar la forma de atacar este asunto? ¿Por qué no en lugar de reprocharle, que seguramente sea la forma en que hemos tenido de actuar, reprocharle esos gestos, decirle, joder, es que siempre estás igual, o como actuar, como decir, esta frase es muy típica, ¿no? La de, es que siempre haces lo mismo. Como generalizando que esa persona siempre es de la misma manera. Estamos reforzando que sea así, porque esa persona, el mensaje que recibe es que yo soy así. ¿No? Entonces, si cambiamos esto y cambiamos el diálogo, buscamos los espacios para decirlo de una forma calmada, tranquila, que la otra persona esté receptiva. Los gestos, en lugar de tener gestos de desprecio, de como levantar la ceja, como pues, resoplar, como es que es siempre igual, como que estamos cansados de esta persona, lo atacamos de otra manera y lo decimos que, oye, mira, me gusta mucho porque sé que eres capaz de hacerlo y porque cuando lo haces, a mí me ayuda muchísimo, me gusta mucho y me encanta esa manera de ser que tienes cuando haces esto y esto. Estamos usando el efecto Pigmalión, estamos reforzando la forma positiva. Esto viene a pasar mucho cuando tenemos una pareja que o es muy cariñosa o lo contrario. Pues si vemos que la pareja no es cariñosa y nos gustaría que lo fuese más, como no vamos a cambiar a las personas, pero nos gustaría que fuese más cariñosa de alguna forma, porque cuando lo ha sido nos hemos sentido muy a gusto, ¿por qué no, aunque no lo haga mucho, en el momento en que lo haga, reforzarlo? Le dijo, me encanta cuando eres así, o me encanta cuando tienes este gesto conmigo. En lugar de estar todo el día repitiéndole, es que no eres cariñosa, es que no tal, es que no Pascual. Porque lo que vamos a estar reforzando es justo todo lo contrario. En esto consiste, si cambiamos la mirada, cambiamos nuestra forma de atacar los problemas, estamos presentes y reforzamos la parte positiva, el reflejo que nos van a dar este tipo de relaciones va a ser completamente diferente y vamos a mejorar mucho en nuestra calidad de vida y la calidad de nuestras relaciones. Bien, ejercicio práctico, ¿vale? Pon en práctica el efecto Pigmalión que hemos comentado en este vídeo, refuerza la parte positiva de esta persona, de una persona que forme parte de tus relaciones íntimas, sea tu pareja, sea un amigo o amiga íntimo, lo que sea, que quieras cambiar o que quieras que cambie o porque tú entiendes que esa persona si lo cambia le haría muy, muy bien. No estamos hablando, porque ojo con el karma en estos casos, de que queramos cambiar la forma de ser una persona para nosotros tener beneficio de eso. Ya hemos hablado que eso es algo tóxico, es algo que no nos corresponde a nosotros. Pero si vemos que una persona a la que queremos mucho se está haciendo daño, además esta persona ya te lo ha expresado, pero no es capaz de cambiarlo, poquito a poco podemos ayudar a que eso sea y empezar a ayudarla, obviamente desde el rol que nosotros nos toca, ¿no? Entonces, vamos a poner el ejemplo de pareja, pero lo que decimos puede ser una relación de amistad, etcétera, ¿vale? Lo que hemos comentado antes. Si nuestra pareja vemos que hay algo que nos irrita de ella, ¿vale? La forma de hablarnos y demás, cambiarlo. Coger, sentar a nuestra pareja, tal vez incluso preparar una comida o una cena que sepamos que a ella le guste, o un viaje si es el caso, una escapada, lo que sea, y en un momento de relajación, fuera de todo el estrés, de la vida diaria, de la vida cotidiana, y en un momento íntimo comentar y reforzar esa parte que te gusta, sin peros. No se trata de decir, me encanta cuando me das abrazos y me das besos y estás pendiente de mí, me preguntas qué tal me ha ido el día y me das un masaje en la espalda. Pero cuando haces esto, todo lo contrario. No, porque cuando hay peros, la persona que está escuchando se va a quedar con la información que viene después del pero, no con la del antes. Va a ser como todo lo primero que hemos dicho, no valdría para nada. Entonces, hay que dejar nuestro ego a un lado, apartar lo que a nosotros nos interesa y nuestros propios intereses y reforzar eso que nosotros queremos que sea. ¿Por qué? Va a exigir una labor de paciencia, no va a ser cuestión de decírselo una vez, pero si empezamos a hacerlo encontrando los momentos óptimos y empezamos a reforzarlo de manera continua y que no sea forzada, esporádicamente. O sea, si lo decimos un domingo, pues a lo mejor el martes hacerlo con un comentario sutil pero que no suene forzado, al día siguiente también, a los 2 días también, y trabajarlo durante cierto tiempo, un tiempo prudencial. Vamos a darnos cuenta cómo, obviamente, de la noche a la mañana una persona no cambia, pero si vamos reforzando esto, vamos a ver que esta persona va a empezar a tener detalles y gestos con nosotros mucho más parecidos y similares a lo que nosotros esperamos y queremos, que de la otra forma que lo único que hacía era irritarnos. Así que ejercicio a trabajar, a poner en práctica. Esto te puede servir en relaciones de amistad, en relaciones en el trabajo, en cualquier aspecto de tu vida. Si sientes que tienes que cambiar ciertas cosas
y no sabes por dónde empezar o dónde arrancar, recuerda que en la descripción tienes el link para poder trabajar con nosotros en las sesiones 1 a 1 y que te podamos ayudar en estas facetas o en estos ejercicios que tienen que ver con mejorar la relación contigo mismo y también con los demás. Si quieres comentarnos cualquier duda o sugerencia, recuerda que tienes nuestro correo, y si crees que este contenido, pues igual que te puede servir a ti, puede servir a alguien más, pues compártelo, suscríbete para que no te pierdas el siguiente contenido que viene y viene rápido, y como siempre, muy agradecidos por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio.